Bien, hermanos, buenos días a todos. Antes de comenzar la exposición de la palabra en esta mañana, quiero hacer un pequeño resumen, dar una pequeña introducción de los capítulos 24 y 25 de Mateo. Son capítulos escatológicos. Escatología quiere decir de las cosas que van a suceder en el futuro. Y ante todo, nuestro Señor se dirige al pueblo de Israel. Estos dos capítulos van dirigidos al pueblo de Israel, no a la Iglesia, porque la Iglesia, en el rapto, en el arrebatamiento, ya estaremos con el Señor. Por lo tanto, la Iglesia no sufrirá la gran tribulación. Pero lo que sí enfatizo es que podemos sacar aplicaciones de estos dos capítulos escatológicos, podemos sacar aplicaciones y aplicarlas a la Iglesia. De la misma manera que Levítico es un capítulo del Antiguo Testamento, pero se puede extrapolar y aplicarlo a la Iglesia. Sigue siendo tan bíblico. La Iglesia hasta entonces no se conocía, seguía siendo un misterio. Fue introducida la Iglesia en Pentecostés y más tarde fue revelada por el apóstol Pablo en el libro de Efesios. La palabra del Señor Jesús sobre el monte de los Olivos, que es donde dio estas profecías, son un adelanto profético de cómo será la situación de los judíos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá el rapto, la Iglesia nos iremos con el Señor, la tribulación y después vendrá la segunda venida, la tribulación durante un tiempo de 7 años. Y como digo, los primeros 3 y medio va a haber tribulación, pero es que los otros 3 y medio va a ser una gran tribulación. La Iglesia, como digo, no estará presente en la tribulación. Será algo espectacular. Los falsos cristos que se nombran en los versículos, por ejemplo en el 5, 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, y muchas cosas que hemos dicho son un peligro para Israel. Pero la Iglesia también tiene que cuidarse de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, también tiene que cuidarse. Y tiene que probar si cuando alguien predica una cosa, hay que probar los espíritus. Por ejemplo, Israel, cuando estudiamos la abominación desoladora, que se encuentra en el 24:15, se refiere a la tierra judía, con el templo judío, los sacrificios judíos que eran de entonces, de los cuales habla Daniel en las profecías del 9:24, donde la Iglesia, cuando el Señor Jesucristo decía esto, no existía la Iglesia. Aquí habla también del día de reposo en el versículo 20, el cual el día de reposo corresponde al judaísmo. Por lo tanto, quiero decir que muchos de el 24 y 25 escatológicos son para el pueblo de Israel, pero nosotros podemos sacar aplicaciones, que el Señor Jesucristo va a venir. La expresión, por ejemplo, la expresión los que están en Judea huyan a los montes del versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí solo se trata de la tierra judía. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento se exhorta a la Iglesia del Señor Jesucristo a que huyamos a los montes ahora mismo. La parábola de la higuera, otro ejemplo, es una imagen de la nación judía, no para nosotros. En fin, quería hacer una pequeña introducción para que nadie se confunda de que hay cosas en estos capítulos de que las podemos aplicar. Yo, como he dicho, en escatología, pues no, es un tema que no me quiero meter mucho porque es muy difícil. Entonces, vamos a seguir con la vista el texto de la palabra de Dios
Un poco antes de morir, el apóstol Pablo escribió: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará aquel día el juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman o amamos su venida. Nos dará una corona. Y fijémonos en esa descripción de los cristianos: todos los que aman su venida. Una descripción muy apropiada de los cristianos. Como cristianos deseamos que el Señor Jesucristo venga. De todo corazón deseamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor venga por nosotros. Estamos ansiosos de que Él venga y que nos libre totalmente del pecado, de las tentaciones, que nos libre de las dudas, de los problemas, pero sobre todo queremos que Él venga para verle, donde ya no estaremos en la tierra, ya estaremos en el cielo. Entonces las cosas, queridos hermanos y queridas hermanas, las veremos de otra manera. Verás al hermano de una manera que tú aquí en la tierra no lo veías. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el cielo, tú estarás sin pecado y yo estaré sin pecado. Por lo tanto, todas las rencillas, todas las diferencias en el cielo ya no existirán. Es otra nueva dimensión cuando estemos en el cielo. Si tú A tenías roces con B, en el cielo eso ya no existirá, porque el cielo es sin pecado. Que Él venga para verle a Él a quien amamos sin haberle visto. Y ese día le veremos, y mis ojos le verán, y no otros. Queremos ver a nuestro Dios, queremos ver a nuestro Salvador cuando venga el día. Vindicaremos nuestra fe, es decir, vindicar significa llevaba razón. Y pensar y reconocer que era cierto, que hemos estado predicando al Señor Jesucristo, que hemos estado esperándole, se ha producido y es cierto, era verdad todo lo que hemos dicho. Esperamos ese día como cristianos. Amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, estamos estudiando ese tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 24, 44. 24, 44. Dice así: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Nos quedan grandes capítulos por delante. A mí me cuesta estudiar estos capítulos, pero nos quedan grandes capítulos por delante: la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya llegamos a la última semana de la vida de nuestro Señor en la tierra. La Semana Santa le llamamos. Entonces, como digo, en este capítulo comienza, en el capítulo siguiente, una serie de parábolas que nos ilustran: el Señor viene, velad. Estas parábolas que vienen por delante y que vamos a describir en las próximas sesiones es velar, hablan de velar. Y estar preparados, velar y estar preparados para la venida del Señor. Vemos la última porción del capítulo 24, que es la que vamos a dar en esta mañana, la parábola de los siervos. Y luego tenemos la parábola más adelante de las vírgenes. Y luego la parábola de los talentos. Esta mañana vamos a comenzar a aprender unas lecciones de la parábola de los siervos. Por naturaleza, las parábolas nada más tienen una sola lección, una lección principal. Yo creo que la lección está bien resumida en el versículo 44.
también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la tierra cuando no penséis. Esta es la lección que nuestro Señor Jesucristo está confirmando en estas ilustraciones. Pero como lo hemos estado haciendo en este pasaje profético, como digo, tiene mucho profético, lo hacemos práctico. Vamos a ver también, como digo, lecciones prácticas de estos versículos, y vosotros juzgad si me estoy saliendo del contexto bíblico. En esta ilustración nuestro Señor habla del siervo fiel y prudente. Nuestro Señor Jesucristo hace la aplicación al comenzar con una pregunta directa. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Es como si hubiera dicho a sus discípulos y a las personas que allí en el Monte de los Olivos estaban escuchándole. ¿Quién de vosotros es un siervo fiel y prudente? Y la pregunta, como digo, también es para nosotros, no es para el pueblo de Israel, es para nosotros también, es para cada uno de nosotros. Para hoy en día, yo pregunto, ¿eres tú o soy yo un siervo fiel y prudente? Esa es la pregunta. Es la expresión de nuestro Señor Jesucristo, es una expresión de Él en esta pregunta. Hay algunos que dicen que este pasaje, esta parábola, solo tiene aplicación, esto es para los apóstoles, que eran entonces para el pueblo judío, para los pastores, que realmente todos los cristianos somos siervos de Dios. Por ejemplo, eso lo leemos en Romanos, la palabra ahí es esclavo, siervo, nos dice Pablo, cuando me empiezan las cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, en Tito, Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de... Somos siervos todos nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice. Pablo, por cierto, en sus descripciones como cristiano y como apóstol lo dice. Siervo de Dios. Pablo, el apóstol, siervo de Dios. Pero cada cristiano podemos decir, soy siervo de Dios. Luego sigue más adelante, en este mismo capítulo, habla en Romanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, en este caso para Dios, somos esclavos de aquel a quien que obedecéis? Somos esclavos de Dios. Luego más adelante dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos de Dios. Sigue más adelante, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los cristianos y cristianas somos siervos. Esta parábola tiene aplicaciones, no tan solamente para los apóstoles que estaban allí, para los judíos que estaban allí, o los pastores que estuvieran allí, también es para todos los cristianos. Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos rescató, Dios nos compró con su preciosa sangre. Entonces, Él tiene todo el derecho de ser nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y esto es la clave. Lo vimos en pasajes anteriores, pero vale la pena repetirlo. Es clave. Es cuando llegamos al punto de decir, si hemos llegado al punto de enamorarnos del Señor Jesucristo y decir, como Tomás, Dios mío, Señor mío y Dios mío, es cuando llega al punto de decir, como el salmista, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así nuestros ojos miran a nuestro Dios. Fijaos qué cosa más preciosa. Cuando tienes esa actitud, esa reverencia, esa obediencia de que nosotros somos siervos, esclavos del Señor, es cuando tenemos esa esperanza y tenemos esa actitud que nosotros queremos que el Señor Jesucristo venga. Él es nuestro Creador y Él es nuestro Señor. Le amamos, le obedecemos, deseamos su venida, ansiamos su venida. Y esa es la clave. Y notamos las virtudes del buen siervo. Nuestro Señor nos da dos virtudes. Vamos a arrancar. 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Fiel quiere decir leal, que no deserta,
es confiable. Esa palabra me gusta mucho. Ojalá tengamos personas, o bien de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia, tener a alguien en la Iglesia en el cual podamos confiar, contarle nuestras cosas, sacar lo que llevamos dentro y contárselo a alguien que sea confiable, que puedas tener amistad, que no lo vaya pululando por todos lados. Eso es una especie de catarsis espiritual, sacar lo que llevas dentro. Confiable es la palabra exacta. Es confiable, prudente, es sabio. La persona fiel es sabio, aplica su conocimiento, no es un necio. Prudente es la palabra que usa Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prudente. Prudencia aquí, sabiduría. Y fijaos lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No olvidemos de eso, y las hace. Esa es la descripción para Cristo. Los siervos debemos de ser, hermanos, fieles, prudentes. Con razón la palabra que vemos, el patrón sale y deja ahí a ese siervo, porque es confiable, es prudente, es sabio, se lo deja todo a cargo de él. Esto dice la parábola. La última frase del versículo, hay algunos que piensan que el Señor se refiere a los apóstoles. ¿Quién es sabio, prudente? Hay quien piensa que eso se lo dice a los apóstoles, a los pastores, a los ministros. Dice la última parte del versículo: el cual puso su Señor sobre su casa para la que le dé el alimento a tiempo. Y es cierto que los predicadores, los ancianos, debemos de dar el alimento espiritual al pueblo. Eso es cierto. Y aquí tenemos las aplicaciones. Hay de aquellos que alimentan a la Iglesia con postres, con chistes, en vez de darle alimento sólido a la Iglesia, el alimento espiritual. Hay de aquellos que alimentan a la Iglesia con mensajes sin contenido. A veces tengo la curiosidad de escuchar a otros predicadores y veo que hermanos que deben alimentar a su Iglesia, y a veces solo oigo cosas sin contenido, cosas para entretener, solo postres. Lo revuelven todo y todo muy dulce. No, hermanos, la predicación, los maestros, los predicadores, los maestros, los ancianos, debemos alimentar al pueblo de Dios. Y muchas veces necesitamos materia sólida, vegetales, carne, pescado, con las proteínas espirituales para crecer en el Señor Jesucristo. Y esa es una aplicación importante. Y también pudiéramos aplicar esta frase a los padres de familia, sabios y prudentes. Esto es muy práctico. Dios ha puesto a los padres para que les den alimento a su familia, pero también en el aspecto espiritual, me refiero ya a los padres. Así como los predicadores debemos de alimentar a la Iglesia, tú eres responsable como padre y como madre, como familia, tú eres responsable que tus hijos lean la Biblia en tu casa. Tú eres el responsable como madre que haya unos buenos libros en tu casa. Tú eres el responsable de que tus hijos conozcan la palabra de Dios. Eres el responsable de que en tu casa la conversación que tengas sea una conversación edificante, no una conversación destructiva en relación a los hermanos, en relación a la Iglesia. Si tú no alimentas a tus hijos, ¿sabes cómo los van a alimentar? ¿Cómo se van a alimentar?
Pues tus hijos se van a alimentar de las cosas del mundo, del internet se van a alimentar, la televisión se van a alimentar. Y luego vas a venir llorando diciendo, mi hijo es un mundano, mi hija ya no quiere venir a la iglesia, mi hijo está en la bebida, o mi hijo está en el alcohol, o en la droga. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Porque no los alimentaste. Mucho cuidado, acuérdate de que debes dar a tiempo. Tus hijos están creciendo y muy rápido y se está acabando el tiempo. Muchos de aquí, niños, ya no son niños, ya son adultos. Me acuerdo cuando nacieron y se presentaron al Señor, y ya son mayores, me acuerdo cómo pasó el tiempo, Nuestros hijos se casan, se van de la casa. La idea es que hay que darles el alimento a tiempo mientras están en la casa. Luego se nos van a ir y ya no los vamos a poder alimentar. Entonces, como padres, creo que tenemos aquí una aplicación: alimentarlos mientras podemos, mientras estén con nosotros, que sean sanos en la fe, que sean fuertes para confrontar el mundo y contra el diablo. Fijaos la importancia que tiene alimentar a los hijos espiritualmente. Ahora tenemos otra gran lección en la pregunta. Está en el versículo 45. ¿Quién de vosotros es el siervo fiel y prudente? ¿Quién de vosotros? Pedro es el que hace esta pregunta y es para todos. Nuestro Señor dice, ¿quién? ¿Quién es sabio? Ojalá nuestra conciencia nos reprenda. Todos, hermanos, todos y todas, hemos de confesar que somos siervos inútiles, que no somos los siervos fieles y prudentes que deberíamos de ser. Lo confesamos, pedimos perdón. Pero hay algo que tenemos todos vosotros, hay algo que tenéis todos vosotros. En primer lugar, que sois cristianos. Y sin duda alguna hay cierta fidelidad en vosotros y cierta prudencia en nuestras vidas por el Espíritu Santo que tenemos. Somos sellados en el día que creímos con el sello del Espíritu Santo, marcados. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos cristianos. Así que como cristianos amamos a Cristo y amamos su venida. Nos estamos esforzando en nuestras virtudes. Queremos progresar, queremos crecer. No que somos la crème de la crème, pero queremos progresar, queremos crecer. Dice en Corintios que el Señor sabe nuestras intenciones. El Señor sabe nuestras motivaciones. Él conoce nuestro corazón. Él sabe que nos estamos esforzando cada uno de nosotros. Pero, contestando a la pregunta en sí, ¿realmente quién es el siervo fiel y prudente? Ninguno de nosotros damos totalmente la talla. ¿Quién es prudente? ¿Quién es más prudente que el Señor Jesucristo? ¿Quién es más fiel que Cristo? La idea es, Cristo es nuestro modelo. El Señor Jesucristo es nuestro modelo. Él es el patrón. Él es quien debemos imitar. No sé, el otro día alguien estaba hablando de modelos. Yo sugeriría a la Iglesia de que tuviéramos modelos en la Biblia, es decir, un modelo del Antiguo Testamento y un modelo del Nuevo Testamento. E incluso no estaría mal que tuviéramos un modelo de una persona que la admiramos por su espiritualidad, por su conocimiento, por su conducta. No estaría mal buscar un modelo del Antiguo Testamento, buscar un modelo en el Nuevo Testamento. Pero bueno, es al Señor Jesucristo a quien debemos imitar. Él es el siervo perfecto, Él es el fiel y verdadero, nos dice en Apocalipsis.
Él es el humilde siervo de Dios, como dice en Isaías 53. Él es prudente y más sabio que Salomón. Un punto importante aquí, y quiero que lo notemos, que Dios nos ve, esto es importante, que Dios nos ve en Cristo. Dios te ve en Cristo y Dios nos acepta por lo que Él hizo, por lo que Él es, te acepta por sus méritos, por lo que Él ha hecho por nosotros, no por nuestra perfección, no por nuestro arrepentimiento perfecto, no por nuestra fidelidad, ni tampoco por nuestra sabiduría. Toda nuestra confianza está en ser recibidos por Dios y también es por el Señor Jesucristo que podemos ser fieles y prudentes, porque Él es el quien nos fortalece. Es Él el quien podemos cumplir con esta responsabilidad de ser fieles y prudentes. Él nos da el querer, hermano, como el hacer, por su buena voluntad. Esta mañana quiero que salgáis motivadas y motivados a ser siervos fieles, a ser siervos prudentes, a ser hacedores. De otra manera, pues no vamos a agradar a Dios. Por ejemplo, si tratábamos de hacer todas estas cosas, ser un arrepentimiento perfecto, una vida obra, salvarnos a nosotros mismos, eso sí que no va a agradar a Dios. Si lo tratamos a Dios de esa manera para gloriarnos a nosotros mismos, por supuesto que no debe ser así. Gloriarnos a nosotros mismos. No lo vamos a lograr. No vamos a lograr sus siervos fieles y prudentes por nosotros mismos. Nos vamos a frustrar. Tenemos que hacerlo, ser fieles y prudentes, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ese es el siervo fiel y prudente. Dependiendo de su palabra, dependiendo del Evangelio, dependiendo de sus promesas. Es así como el Espíritu Santo nos va transformando a su imagen y a su semejanza, a la imagen de un siervo fiel y prudente, como nos dice aquí. Pero volviendo a nuestro texto en el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado creo que es la palabra que tiene una base, pero que no la usamos a diario. Mañana tú no vas a llegar a tu trabajo y le vas a decir a tu compañero de trabajo, qué bienaventurado eres. No usamos esa palabra, ¿verdad? Qué bienaventurado eres. Entra, buenos días, qué bienaventurado eres. Esa palabra significa afortunado. Bienaventurado significa afortunado. La palabra significa feliz, dichoso. El mundo diría, qué suerte tiene. La misma palabra que nuestro Señor usa cuando dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Por nuestro texto podemos decir, bienaventurados los hacedores. Qué dichosos los hacedores, qué afortunados los que están haciendo la voluntad de Dios. Cuando el Señor venga, premiará al siervo fiel y prudente. La bienaventuranza, la verdadera felicidad está en vivir haciendo, hermano. La verdadera felicidad y bienaventuranza está en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay presiones? Sí. ¿Hay tristeza? Sí. ¿No somos ricos? No importa si estamos haciendo la voluntad del Señor.
Y si hacemos la voluntad del Señor, vamos a ser felices. Esa es la bienaventuranza. Y la mala bienaventuranza es ser hallado no haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Esa es la malaventuranza. ¡Qué mal! Si Él viene y no estamos haciendo nada para Él. Por eso quiero enfatizarlo aquí. La última frase de este texto le halle haciendo así. Y lo voy a pedir con mucha atención. Pues puede ser que yo predique o creas que yo predico que la salvación es por obras. Por supuesto que no. Yo creo 100% en Efesios 2:8, que nos dice que somos salvos por pura gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también quiero llevar tu vista al 2:10, que dice que somos salvos para ser hacedores de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos para hacer, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino hacemos buenas obras porque somos salvos, ya lo dice Efesios. Y si os fijáis en Tito, es un libro cortico que tiene 2 o 3 capítulos, lo dice por lo menos 8 veces, para buenas obras, para buenas obras. Los hombres no pueden ver nuestros corazones, los hombres nos ven por fuera, ven nuestras buenas obras, y como cristianos, si ven nuestras buenas obras, así, de esa manera, van a glorificar, viendo nuestras buenas obras, a nuestro Padre que está en los cielos, que es lo que deseamos, la gloria para el Señor, la honra para el Señor. Entonces Dios no nos salvó para que nosotros hagamos buenas obras, para ser hacedores. Dios no nos salvó para que hagamos lo que nos dé la gana y vivamos como el mundo. No, Dios nos salvó para que seamos santos, es decir, que seamos apartados, lo hemos dicho muchísimas veces, del mundo, para Dios, haciendo su voluntad. El clamor del apóstol el Saulo de Tarso, en su camino hacia Damasco, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo diga? Yo creo que no dijo eso. Dijo: Señor, cuando se le apareció y lo tiró de lo que sea, no sabemos lo que era, la Biblia no lo dice, si era un caballo, un asno, en fin, no lo sabemos. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud del siervo. No, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Sino, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Vamos a la práctica, a lo práctico. Recordad el contexto, que aquí está hablando de velar. Está enseñándonos a cómo velar, cómo estar preparados para su venida. Y en esta parábola, la primera, esta que hemos empezado, nos enseña que vamos a velar. ¿Y cómo vamos a velar? No estando despiertos tomando café, sentados en la casa, esperando, tomando café. Eso no es velar. Vamos a prepararnos para su venida, cumpliendo con nuestras responsabilidades. El siervo estaría preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con sus responsabilidades, que son muchas: dar de comer a la familia, trabajar, testimoniar, muchas cosas. Y quiero terminar os voy a robar un pelín. ¿Cuál es tu ministerio en la Iglesia? ¿Cuál es tu ministerio en la Iglesia? Por ejemplo, el mío es decir algunas palabras desde el púlpito. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que aprender de otros, leer mucho, es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es tu ministerio en tu caso?
Supongamos que tu llamado es ser empleado. Empleada, tienes que obedecer a tu jefe, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Señor Jesucristo, servidlos de corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, sea predicar en el púlpito, sea estar en el hogar, sea estar en el trabajo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor serví. Y qué vergüenza que el Señor viene y te encuentre chismeando con el vecino, o en el trabajo, o de 8 horas rindes 3 o 4 horas en la empresa, en lugar de trabajar. Por supuesto, qué pena que si Él regresa y te encuentra que eres un mundano, que eres un materialista, y qué pena, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer un estudiante? Aprender tanto como pueda, sacar la carrera, algo que glorifique a Dios. Si eres médico, pues puedes hablarle a los enfermos, hablarle del Señor Jesucristo, hablarle del amor de Dios hacia ellos. Para mí eso es más importante que muchas cosas que me vienen a la cabeza, mucho más importante. Ahora sí quiero terminar. Quiero agregar otra cosa. Como iglesia, pensando ya en nosotros como iglesia, ¿qué es lo que podemos hacer al esperar a nuestro Señor Jesucristo? Mientras tanto que Él viene, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos estar haciendo para que nos llame siervos en la iglesia evangélica de Archena? Para que se nos llame una iglesia bienaventurada, la iglesia de Archena. Pues en primer lugar, un minuto, adorando al Señor en la hermosura de su santidad. Lo hacemos cada domingo. Muy bien. Es así como nosotros velamos, es así como nosotros esperamos y nos preparamos para la venida del Señor, adorando al Señor en la hermosura de su santidad. Es así como esperamos. Segundo, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Educándonos a nosotros mismos, usando los dones que Dios nos ha dado, pero creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Adorando a Dios, exaltando el nombre de Cristo. Número 3, creciendo en el conocimiento del Señor. Número 3, orando en todo tiempo. Termino, esto ya es lo último. Orando los unos por los otros. Bien sea en la iglesia o bien sea en tu casa. Ahí está el poder de la iglesia. En estos 3 puntos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer, orar. Leemos en Hechos y en la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Os recordáis aquello de Jacobo muerto y Pedro encarcelado? Y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Creciendo también, hermanos, en la comunión los unos con los otros. Que eso, en esta pandemia, lo hemos perdido. Lamentablemente. Debemos de volver a lo antiguo, a sendas. En la comunión los unos con los otros. Ejercitándonos, avivando nuestros dones, nuestros talentos, evangelizando a nuestro pueblo, a Ceutí, en Archena, en Bulla, porque nos falta mucho. Ojalá que haya un avivamiento en este año o en el año que viene, crezcamos en número también y no disminuyendo el total de creyentes. Y Dios añada a su iglesia a aquellos que deben de ser salvos. Que el Señor os bendiga. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por poder exponer tu palabra. Una palabra, Señor, que mi anhelo es que no solamente llegue a la cabeza, sino que también caliente el corazón. Seamos, Señor, reforzados y que, Señor, que de estos mensajes, Señor, sirvan para amarte cada día más, Señor. Despídenos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén.